Vamos a dar comienzo a la última de las charlas que teníamos previstas en el ciclo de este año, y yo creo que no se puede tener mejor colofón en la charla que teniendo además uno de los especialistas mejores en temas de fotografía y de iconografía histórica que hay en esta ciudad. Vamos a empezar por esta ciudad. Y aunque muchos de vosotros ya conocéis a Rafael Valentín, ¿sabes? Él desarrolla su labor profesional en el Museo Joaquín Peinado. A mí me gustaría leeros un extracto de cuál es su trayectoria profesional, porque aquí en el pueblo nosotros nos vemos a diario, ¿sabes? Y conocemos a la persona, pero muchas veces hay que incidir también en la labor profesional que desarrolla esa persona y que normalmente no percibimos en el día a día, ¿no? Y yo creo que es bueno además que nuestros conciudadanos sepan cuál es el potencial intelectual y de investigación que existe también en la ciudad. Rafael Valentín es licenciado y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, donde continúa desarrollando su labor investigadora adscrito al grupo de investigación dirigido por el catedrático Eugenio Carmona Matos. Ha participado en diversos proyectos de investigación nacionales y europeos relacionados con vanguardia histórica y el cubismo. No en balde, su tesis doctoral versa sobre un cubista, Joaquín Peinado, con el título Joaquín Peinado, el cubismo en la renovación plástica española del siglo XX, que además ha dado pie a una multiplicidad de publicaciones, tanto monográficas como seriadas a nivel de artículos. Sus investigaciones comprenden, además de las vanguardias pictóricas españolas y estudios locales, diversos aspectos del arte moderno en la provincia de Málaga y el resto de Andalucía, la orfebrería histórica o diversos aspectos museísticos y museográficos, siendo autor, por ejemplo, en este último aspecto, de varios de los planes museográficos y museológicos de museos pertenecientes a la red de museos de Andalucía. Ha catalogado destacadas colecciones artísticas como La Roca, de Marbella, es autor de diversas monografías, por ejemplo, José María Hinojosa, Entre luces y entre dos luces, de Málaga en 2004, la tradición clásica de Málaga en los siglos XVI al XXI, el templete de la Virgen de los Dolores, de Ronda, historia y patrimonio en una parroquia de la parroquia de Nuestra Señora del Socorro, el Museo Joaquín Peinado, guía itinerario, la edición de la historia de Ronda de Macario Fariña, que como saben es un historiador local rondeño del siglo XVII, del que todo el mundo hablaba, pero de que no teníamos la disponibilidad de acceder a su texto, ¿no? Ha impartido también y organizado varios cursos y seminarios y ha participado como ponente en numerosos congresos especializados. Hay algunas cosas más, participación en revistas como en la Memorias de Ronda y la de Ariarán, en Baética, en Cuadernos de Arte, en Jávega, en fin. Es una persona que cuando lo vean otra vez por la calle, ¿vale?, pues que sepan que aparte de su labor, pues acarrea toda esa experiencia que va a poner a disposición esta noche para nosotros. Así que muchas gracias además por tu participación, ¿vale? Y ya al final os diré algunas notitas sobre lo que nos espera el año que viene. Muy bien, pues antes de empezar, buenas noches a los asistentes y gracias por asistir a esta charla. Dar las gracias, como no, al Museo de Ronda por invitarme a participar en este ciclo y tener el honor de clausurar de este año, muy personalmente a José Manuel Castaño por ser justamente el que formuló esa invitación, a la cual pues no me puedo negar, como si usted me lo pide. Y después de lo que ha dicho un poco más, voy a decir como presentación, he hecho muchas cosas, me parece que demasiado, me voy a tener que ir retirando ya, porque está muy acabazado. O sea, parece uno le leen estas cosas y yo estoy más viejo de lo que parezco, o yo me creo más joven de lo que soy, una cosa así, ¿no? Bien, al fin y al cabo estamos entre amigos y entonces hoy vamos a enfocar esta charla, aparte de la parte más técnica y más científica. Me gustaría que si en algún momento dado se quiere intervenir, pues intervenga. Quiero que sea una charla dinámica en la que podamos participar, porque al fin y al cabo es un tema que nos interesa mucho, fotografía,
Es fotografía histórica de Ronda, también el propio título se indica arqueológica, pero antes de empezar pues me gustaría hacer un pequeño hincapié en estos términos. Fotografía arqueológica como tal es difícil de asumir dentro de la ciudad de Ronda. Primero porque aspectos técnicos de la fotografía que veremos a continuación, pero nosotros vamos a centrar más en esa fotografía histórica con interés arqueológico, que es un matiz un tanto diferenciado. Fotografía arqueológica histórica es difícil de hallar en Ronda, porque los fotógrafos que se acercan en Ronda en estos tiempos históricos quieren captar la ciudad y sus diferentes aspectos arqueológicos como tal, pues todavía los avances, sobre todo en la ciencia arqueológica en España, no son tan largos. Bien, la fotografía, el gran invento revolucionario desarrollado durante la primera mitad del siglo XIX, es sin lugar a dudas una de las aportaciones más relevantes de la revolución industrial, caracterizada por la idea y confianza en el progreso humano, legó al desarrollo científico, social, el histórico y el artístico de los siglos que vendrían a continuación. Es una creación, la fotografía, cuyas consecuencias, imprevisibles aún hoy en desarrollo, nunca pudieron imaginar ni sus propios inventores. Los cambios y transformaciones en la percepción del mundo que la fotografía provocaría tendrían consecuencias que aún hoy muchos tratan de evaluar. La arqueología científica, por su parte, cuyo nacimiento hemos de situar en torno al año 1860, como consecuencia directa del pensamiento romántico y nacionalista, interesado en rescatar, investigar, recuperar y conservar el pasado de los pueblos, no fue ni mucho menos ajena al nuevo invento que era capaz, nada más y nada menos, que de captar la realidad física de las cosas. A partir del momento en que la nueva técnica se anunció públicamente, en el año 1839, se inició un largo proceso para su reconocimiento como un medio diferente, del cual, a partir del año 1859, en el marco del Salón de la Industria de París, culminó una de sus primeras fases, aceptándolo como medio artístico al compartir en ese salón espacio con pintura y con grabado. Es el momento en el que la fotografía empieza a incorporarse como un medio artístico de pleno derecho. Los primeros intentos relativos a una plasmación arquitectónica a través de la fotografía, más que arqueológica, una plasmación arquitectónica, como decimos, se produjeron entre el año 1841 y 45, intentando plasmar amplias vistas panorámicas, pero la técnica, entonces basada en el daguerrotipo, un objeto único, al fin y al cabo, ni positivo ni negativo, el daguerrotipo es un objeto totalmente único, presentaba numerosos inconvenientes, no pudiéndose reproducir más que transformándolos en grabados o en dibujos. No obstante, la idea sobre la aplicación de la fotografía al campo de la investigación arqueológica existía de facto desde el mismo instante de su presentación pública en el año 1829, como decíamos, y se debió al matemático, físico, astrónomo y también político francés François Arago, que introdujo el daguerrotipo en el mundo científico y en la sociedad de su tiempo. En tan solo 10 años, el daguerrotipo se había impuesto en el campo documental y científico, aportando una nueva visión sobre la arquitectura, la fotografía microscópica o la investigación incluso del espacio. Pero su laboriosa ejecución, pesadez de los equipos, los tiempos de exposición, el carácter único y también el coste, aún impedían su verdadera aplicación a medios científicos. La técnica fotográfica tendría que evolucionar para imponerse en los campos como el arqueológico a nosotros más nos interesa. Al daguerrotipo le siguió el calotipo, dado a conocer por William Henry Fox Talbot, poco después del año 31, cuya gran ventaja para el mundo científico era su reproductibilidad, la posibilidad de obtener múltiples copias, siendo además un método más barato, manejable y sin la necesidad de un revelado instantáneo, facilitando tomas exteriores al poder prescindir de los pesados laboratorios de campaña que llevaban muchos de estos fotógrafos. Aquí vemos el de uno de los fotógrafos que después veremos cuando tratemos de imágenes de Ronda, un poco más adelante, que fue Charles Loven. Este tipo de carromatos es el que tienen que llevar los fotógrafos para hacer las fotografías de las ciudades que vemos. Cuando una fotografía del siglo XIX nos pensamos, pues venía haciendo una foto, porque nosotros la concebimos como que hoy en día podemos hacer una foto con un móvil. Entonces debía llevar verdaderos carros para poder hacer una toma de una ciudad y los tiempos de exposición se acercaban a los 30 minutos mínimo, siempre y cuando hubiera unas circunstancias de luces apropiadas para que esa toma se pudiera producir. Pronto, continuando el proceso imparable evolutivo de la fotografía, llegaría el colodión, que lo que hizo fue recoger un invento de Scott Archer del año 1951 que permitía el negativo sobre un cristal, lo que permitía una nitidez en los contornos de los paisajes y los objetos fotografiados. No obstante, la nueva técnica conviviría durante bastantes años con el calotipo que inventó Se siguen sucediendo los inventos dentro de la
la charla, que no te digo José Manuel, como me digo que después sea complicada, pues, pero vamos a ir prescindiendo de ciertos aspectos y quizás son más técnicos y más para la mente dentro de un tiempo, si se llegan a publicar, pues será más fácil hacerlo. Si nos acercamos al último tercio del siglo XIX, la fotografía sufre ya una gran expansión respecto al avance técnico, como la creación del primer objetivo lineal o gran angular, que se creó en el año 1865 por Camilleri, procurando una nitidez y definición muy apropiada para los paisajes, y eso nos interesa mucho de cara a las pistas que vamos a ver a continuación. O también se inventa el objetivo aplanático, como se le llamaba, creado por el alemán Stenge en el año 1867, que permitía una gran apertura, evitando la deformación de la imagen en las vistas panorámicas. Antes se deformaba, ya a partir de ese momento no. Fue justo entonces cuando la fotografía y la arqueología, dado el grado de evolución de la primera, enlazaron sus caminos de forma ya irreversible. Buen ejemplo de dicha asociación fue la publicación en el año 1869 de la obra La Photographie appliquée à l'archéologie. Me perdonen en francés, pero más o menos creo que se dice. Un manual donde el naturalista francés Trutat explicaba a los arqueólogos la utilidad de la fotografía y sus diversos procedimientos y aplicaciones concretas. Entre 1870 y 1900 la técnica evolucionó ya de forma fundamental, sucediéndose inventos como el granulado de plata, la película de celuloide, la imparable reducción de los formatos en las cámaras, las emulsiones autocromáticas, los procedimientos de color viable, como fue el autocromo, inventado por los hermanos Lumière, los del cine, también aportaron su invento a la fotografía. También las placas secas listas para su uso, las cámaras de mano sin trípode, el obturador, que se inventa en esta época, etc. Total, un cúmulo de innovaciones y transformaciones que extendería la práctica fotográfica a todos los países y en mayor o menor medida a todas las clases sociales, inaugurando la era de la fotografía amateur. Una verdadera explosión que fue definitiva a partir del año 1884 gracias al americano George Eastman, que en dicho año inventó el negativo sobre papel de gelatina recubierto de una emulsión de gelatino bromuro enrollado sobre una bobina. Es decir, el primer carrete Kodak. Eso se le conoce en fotografía como la revolución Kodak. Ya a partir de este momento la fotografía sí que va a alcanzar unos niveles de evolución social mundial, ¿no? Dependiendo mucho de los países, ¿no? Nacía de esa forma la fotografía sin dificultad, con una técnica fácil, barata y en consecuencia abierta a todo el mundo. No obstante, la democratización de la fotografía varió mucho en función de los países. España, dado nuestras circunstancias, fue, como siempre, tardío en todo este proceso. La aplicación de la fotografía a la arqueología en España arranca, con todos los condicionantes técnicos que hasta ahora hemos descrito someramente, en 1840 de mano del literato y viajero Théophile Gautier. Nos sonará por sus libros, pero lo que no sabemos que también es importante para la historia de la fotografía en España. Pues acompañado de una cámara en su periplo por España, fotografió por primera vez las catedrales de Burgos y Valladolid. Son prácticamente de las primeras fotografías monumentales, por cierto, con interés arqueológico al cazar monumentos históricos que se conocen de nuestra historia fotográfica. Estas fotografías, sin intención ni mucho menos arqueológica, son los primeros documentos cuya antigüedad y valor documental, aún sin intención, pueden ser susceptibles de estudio por parte de la arqueología. Fotografía de viajeros extranjeros o aficionados en España que fueron los responsables de la difusión de la nueva técnica, salvo contadas las excepciones que veremos en nuestro país. Fotografía histórica de uso para la arqueología actual, pero no fotografías arqueológicas, pues cabe diferenciar dos modelos o vías de estudio a la hora de abordar la implicación de la fotografía en la historia. La historia de la fotografía como tal o la historia con fotografía, que es lo que nosotros vamos a hacer prioritariamente. Nosotros, dados estos condicionantes y los especiales de nuestra ciudad, optaremos por el segundo modelo, como acabamos de decir, pues las primeras fotografías verdaderamente arqueológicas realizadas en nuestra ciudad, verdaderamente escasas dentro de lo que son finales del XIX no existen, pero vamos, principios del siglo XX, hemos de datarlas hacia el año 1907. Además, hasta bien entrada la década de los 40, son pocas las que se pueden sumar a una nómina verdaderamente arqueológica. Así, las primeras fotografías arqueológicas sobre rondas, concebidas como tales o aproximándose mucho a dicho concepto, se insertaron en el volumen icónico compuesto por fotografías y dibujos, pocos dibujos, más fotografías que dibujos, por decir, que ilustró los volúmenes dedicados a la provincia de Málaga dentro del gran proyecto nacional conocido como Catálogo Monumental de España. Un trabajo impulsado por Juan Facundo de Riaño y Montero, iniciado en 1900 y culminado en el año 1936.
En el caso que nos ocupa, que no es otro que el de Ronda, el catálogo se formó en virtud de una Real Orden fechada el 22 de enero del año 1907 y se componía de un total de 4 volúmenes, siendo el cuarto, que más nos interesa, pues contenía diversas fotos de monumentos y objetos arqueológicos de nuestra ciudad. Las imágenes, fotográficas en su mayoría, fueron realizadas por fotógrafos profesionales como el granadino Rafael Garzón y otros, de los que no conocemos la autoría de hoy, por el momento, adquiridas por el autor y editor de los textos, que en el caso de la provincia de Málaga y de Ronda fue el abogado y arqueólogo historiador Rodrigo de los Ríos, y sumadas al propio catálogo en un volumen específico. No todas las fotografías eran arqueológicas y recogían los principales monumentos de la ciudad, pero algunas, cuya autoría por calidad y acabado se vinculan con la propia autoría de Rodrigo de los Ríos, probablemente fue el que las hizo. La verdad que las fotos, desde el punto de vista fotográfico, dejan mucho que desear, están medio veladas, unos ángulos muy raros y demás. Sí que lo eran, en algunas fotografías sí que lo eran, como es el caso de las piezas cerámicas halladas en las excavaciones llevadas a cabo durante la construcción del antiguo colegio de los Padres Agustinos, actual colegio El Castillo, sobre las ruinas de la antigua Alcazaba de Ronda. Aquí vemos, puede ser, quizás estemos ante la primera fotografía arqueológica de Ronda. Esta sí es arqueológica, pues capta objetos arqueológicos. No sé si te han pedido la pista, seguramente te habrán pedido la pista, no sabrán dónde están, pero ahí los tenemos, son objetos que pertenecían a la colección de los Padres Agustinos y probablemente desaparecieron de Ronda pues en el año 1903 se inaugura el colegio, pero en el año 1907 los agustinos pierden, digamos, la dirección del colegio que pasa a los salesianos. Probablemente los objetos se fueran con los agustinos. ¿O no? Yo ya ahí no entro dentro de los expertos en arqueología sabrán más o menos de qué se trata. Claro, parecen piezas islámicas. Un hacha. Y un hacha. Es la más antigua, ¿verdad? Sí. Exacto. Bien, aparte también dos fotografías del togado que en aquel momento se conservaba en el patio de lo que hoy es el actual Museo de Cajos Impeinados. Entonces, antiguamente para tener una Meztezuba, y por aquel tiempo de la fotografía era el Colegio Salesiano de Ronda, la Escuela Salesiana de Santa Teresa, y se conservaba allí en el patio. Actualmente se conserva en el Museo Municipal de Ronda. Una vista, como no, del Teatro de Filipo, no podía faltar. Aquí, a medio camino entre lo monumental y lo arqueológico, también una vista más monumental que arqueológica. Otra también frente al escenario del Teatro Romano, como decíamos, o una muy interesante a medio camino entre la arqueología y la antropología, como son las momias que se hallaron en la cripta de la iglesia del Hospital de Santa Bárbara, también hospicio de San Juan de Dios, y que incluso en algunas referencias históricas, artículos históricos, se puede incluso relacionar con la momia de Vicente Spinelli, que estuvo enterrado en esa capilla que se demolió en los años 70. A medio camino entre la antropología y también la arqueología, porque son momias que seguramente no sabemos. Estamos hablando de momias incas, por empezar porque no podían estar, pero tampoco estamos hablando de momias romanas, ni de... ¿no? Por el interés arqueológico que tiene. Además de esta, también aparecían fotografías de notable interés histórico e incluso arqueológico que captaron elementos hoy desaparecidos como el sitial de la Real Colegiata de Santa María de la Encarnación la Mayor. Este se perdió. El retablo, el coro no, pero el sitial sí. Estas fotografías, todas estas fotografías, partimos de la premisa de que son de autoría o adscritas a la autoría del propio Manuel de los Ríos. Que aquí están muy mejoradas, pero el original que yo he podido contemplar, comparados al resto de fotografías de los monumentos de Ronda, la calidad es infinitamente peor, no obstante, sí, algunas resultan mucho más interesantes. Pues estas fotografías de autores profesionales que se incorporaron al catálogo sí han sido editadas posteriormente en las propias series fotográficas de los autores. En este caso no la hemos visto vinculada a ningún autor, por lo cual lo más probable es que fueran fotografías realizadas por el propio Amador de Ronda. También captó algunas de las naves de la propia colegiata de Santa María Mayor, donde vemos fundamentalmente alguna pieza ya perdida, como esa Virgen de los Dolores que vemos en un cuadro, y los retablos originales que se perdieron en el 36, en este caso de los del lado de la epístola. Al fondo lo que vemos, para que os situéis un poco, es donde actualmente se exhibe la Virgen de Mayor Dolor, para que veamos ese lateral. Hoy en día ahí los retablos que se conservan, que son históricos, son los procedentes justamente de la iglesia del convento, del antiguo Real Hospital de Santa Bárbara.
También otra de las fotografías de nivel histórico que se conservan dentro de este catálogo adscrita a la autoría de Álvaro de los Ríos es el pozo, el brocal de pozo que se observaba hasta el año 1912, es decir, sabemos exactamente cuándo desapareció, pues se vendió pieza a pieza, despiezado a un coleccionista particular norteamericano, los propietarios de la casa lo vendieron y desapareció. Esto es el primer patio del actual Museo de Ronda, Palacio de Mondragón, donde se hizo una réplica después por la Escuela de Taller cuando se restauró en los años 90. También algunos aspectos que hoy en día no podemos ver públicamente, como son estas columnas nazaríes de una casa. Usualmente se conserva, la casa se conserva y las columnas se conservan, pero está en una propiedad privada, una casa, tampoco voy a decir dónde está, pero bueno, para que veamos algunos. Se puede decir, claro, está en la plaza Juan de Dios de Córdoba. Sí, está la casa de los Monteros. Exactamente. Los citas de Repalvada. Entonces, estas son parte de las columnas y también allí un arco de mozárabe que está en el mismo patio. Bien, a Amador de los Ríos le permitieron entrar en la casa y esto también refuerza la teoría de la autoría de este hombre, pues ningún fotógrafo profesional iba a dejar entrar en la casa. Este hombre ya buscando lo que buscaba, tratándose de un real decreto, una cosa oficial, pues le dejaron acceder a la casa para estar estas fotografías, que creo que son de las pocas que se conservan o se pueden conocer de este espacio. También algunas quizás ya más conocidas, como puede ser la primitiva disposición de la puerta de Almocávar, también gastada en este caso por calidad, como se ve las calidades de papel, por Amador de los Ríos, donde se disponía primitivamente el pilar, en una de las construcciones también antes de que se terminara de Castilla, está construido por el mismo castillo. Y ya pasamos también, además de estas que hemos visto del catálogo monumental, que se tratan hacia 1907, varios años después, justo en el año 1913, tendríamos ocasión de volver a encontrar, estamos hablando de bastantes años, pero tampoco abundan las fotografías de tipo arqueológico, con nuevas fotografías de tipo arqueológico de nuestra ciudad. En este caso se intentaron como ilustraciones a la memoria publicada por Antonio Madrid Muñoz, que era cronista de la ciudad y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia en la ciudad de Ronda, en el boletín de la mencionada institución en el ya citado año 1913. Fueron un total de 4 imágenes realizadas por el propio Madrid Muñoz, creemos, o un fotógrafo local experimentado, como fue José María Reyes. José María Reyes, creemos que puede ser el autor de esta fotografía, pues tiene un ciclo bastante amplio de ruinas de acínico y tanto los encuadres como las técnicas utilizadas enlazan perfectamente con la labor de este fotógrafo rondeño. Una primera se hizo desde prácticamente desde un lateral del teatro, donde vemos algunas de las construcciones que aún quedaban, están tapados, ya yo no he querido meterme en aspectos arqueológicos, vamos a hablar de fotografía y de arqueología. Dos vistas del frente de escena, en este caso de la parte posterior del propio teatro, en este caso por la parte delantera, y una fotografía realizada desde el sitio que en el artículo se cita como la parte del foro o el templo de Marte, ¿no? Desde 1907 hasta 1913 estas son las fotografías arqueológicas, entre comillas, o más cercanas a lo puramente arqueológico que nos podemos ver. No obstante, nos vamos a cambiar el rumbo, que habíamos establecido al principio, vamos a regresar a los pioneros, a esos pioneros de la fotografía en España. Pues tras Gautier, procedente del Reino Unido, llegaron a España fotógrafos como Tennyson o Charles Clifford, un fotógrafo galés que hemos de señalar como el responsable de fotografiar por primera vez en la historia, al menos que sepamos hasta el momento, después de muchos años investigando, sigue siendo el único, el primero en fotografiar la ciudad de Roma, en la historia, aportando, aún sin intención, pues no era su intención, los primeros datos de interés arqueológico desde una óptica, vale la pena recordarlo, puramente documental, pues su intención era puramente artística, paisajística y ambiental, aparte de económica, porque vendía la foto, pues normal. Hoy nos centraremos en estas piezas sin intención arqueológica, cuyo valor histórico, además del artístico, se centrará en la notable información visual y por lo tanto documental que atesora cada ojo de la arqueología y la historia actual. Haremos un poco de historia. Un sábado, 6 de febrero del año 1858, sobre el papel de la revista parisina La Lumière, se anunciaba por primera vez a la venta una colección de vistas de España, entre las que se encontraban 10 tomas en Roma. Se trataba de las vistas estereoscópicas, sobre vídeo. ¿Sabéis lo que es una vista estereoscópica? Son dos planos separados por apenas una separación de 2 centímetros de que ocurre de una ciudad del tamaño y la situación de Roma. Pues hasta ahora las series estereoscópicas de España se centraban en ciudades de mucho mayor tamaño. Su autoría aún no es definitiva, pero que podemos dar por 100% definitiva,
ha suscitado algunas discusiones, pero las últimas investigaciones han propuesto, con fundamentos documentales bastante sólidos, muy sólidos, el nombre del reconocido fotógrafo galés Charles Clifford, uno de los grandes precursores de la fotografía en España y en Europa. La atribución a Clifford de la conocida como serie 6000 de Ferrer-Soulier, 6000 porque después la edición impresa en papel le pusieron a partir del número 6000, 6000, 6001, 6002, todo se le conoce como la serie 6000, se basa en una carta original recientemente descubierta por Marie-Luc Soulier, una de las principales investigadoras de la fotografía histórica en Europa, en el archivo de la Sociedad Francesa de la Fotografía. La misiva, manuscrita por Clifford, al responsable del boletín de dicha institución y fechada el 8 de junio de 1957, narra las disculpas del fotógrafo respecto a un material solicitado por aquella publicación, aludiendo a varios meses de enfermedad y a sustancias en Segovia de cara a realizar una vista estereoscópica encargada por Ferrier. Cuadran las fechas, cuadra incluso Segovia, que estaba ahí, cuadra el editor, por lo cual, aunque la autoría no sea definitiva, pues, prácticamente al 95% las fotografías son de ellos. Bien, numeradas entre los registros 504 y 513 son 10 las vistas estereoscópicas de Ronda de esta serie, aunque tan solo 9 son las descubiertas hasta el momento por los diferentes estudiosos, entre ellos 8. Hay una que no encontramos. Sabemos el número, sabemos el título, pero la imagen ahora está perdida. La primera de ellas, que abría el repertorio rondeño con el número 504, retrataba la ciudad desde el histórico Monte de la Pedrea, frente a las murallas orientales de la antigua ciudad y el barrio de San Miguel o de las Curtibillas. Bueno, esta es que no la he puesto antes, dentro de la fotografía arqueológica, ya en los años 20 tenemos vinos la que hizo el abate Brel en la Cueva de la Pileta, ¿no? Hay varias, ¿no? Esto es las incorporó a su obra sobre la Cueva de la Pileta. Bien, esta es la primera foto de la Pileta. Esta fotografía, ya le digo, son 10, hemos encontrado 9, y esta es una de ellas, la primera, además la que por número de serie es la primera de Ronda, y es la fotografía más antigua que se conserva, 1857. Su creador nos sitúa en una bella panorámica que, además de estética e históricamente relevante, se perfila como un testimonio de riquísimo valor documental a la hora de fijar y descubrir detalles relevantes sobre el urbanismo y la arquitectura de la ciudad de Ronda a mediados del 19. Está ejecutada en planos superpuestos uno sobre otro y la porción de ciudad se nos presenta de forma escalonada, desde los campos de labor y huertas situados en primer plano a los tejados de los barrios de la ciudad y el mercadillo que se recortan sobre el cielo, aquí grisáceo, como no, que cierra la composición. Descendiendo la labrada ladera del pequeño monte, llegamos a las huertas regadas por el Guadalquivir y a su izquierda el arroyo de las Culetas, donde nos acepta la primera sorpresa. El pequeño arroyo, hoy libre, hasta su encuentro con el río, se ve atrapado entre muros de piedra perfectamente alineados, lo vemos aquí. Y así las sospechas de arqueólogos e investigadores sobre el método de abastecimiento de agua que hacía girar la noria de los antiguos baños islámicos, creo que quedan confirmadas, de manera tendrán que ser los arqueológicos los que lo confirmen definitivamente, gracias a estas primeras imágenes fotográficas. Pues este proceso se realizaba mediante un CAF, o sistema de captación de agua, que redirigía mediante parapetos de piedra a modo de acequia el cauce del arroyo hasta la base misma de la noria. Es una invención de la ingeniería musulmana que, cuando fue fotografiada en el año 1857, como decíamos, aún permanecía en uso, por lo menos eso parece, porque se ve el agua entrando en... Es la ventaja de tener fotografías originales, que la calidad se ve, ¿no? Otras fotos, pues no. Así estaba en perfecto estado y en plena actividad, a tenor del buen aspecto del edificio, también como vemos en los baños árabes. Otra de las cosas que se aprecia, por ejemplo, es la fundición original de lo que era la noria, con un tejado que parece que está hecho a 6 aguas, de teja islámica, y las construcciones anejas que cerraban el recinto, por lo que hoy en la calle, que vemos todos, ¿no? Por esa parte de la calle. Entonces funcionaría probablemente como unas curtidurías en pleno rendimiento. Bien, fijando nuestra pupila en los antiguos baños islámicos, descubrimos también sus centenarios cipreses tras los muros de la tapia, que, dando cerramiento al complejo termal, servía a su vez de primer cerco de muralla a la ciudad por su vertiente oriental. Y más a la derecha, la perfecta alineación de casas armónicas que deslindaban la calle de acceso a la ciudad tras atravesar la denominada Puerta de la Costa. Sobre ellas el perfil de los tejados y vanos de la única nave de la ermita de la Santa Cruz o San Miguel de los Curtidores, que se ve poco, pero se ve allí detrás del árbol, se ve allí. Me pongo a ver las imágenes y me pierdo, pero bueno, vamos a seguir. Bien, fijando nuestra pupila en los antiguos baños islámicos, descubrimos también sus centenarios cipreses tras los muros de la tapia, que, dando cerramiento al complejo termal, servía a su vez de primer cerco de muralla a la ciudad por su vertiente oriental. Y más a la derecha, la perfecta alineación de casas armónicas que deslindaban la calle de acceso a la ciudad tras atravesar la denominada Puerta de la Costa. Sobre ellas el perfil de los tejados y vanos de la única nave de la ermita de la Santa Cruz o San Miguel de los Curtidores, que se ve poco, pero se ve allí detrás del árbol, se ve allí. Me pongo a ver las imágenes y me pierdo, pero bueno, vamos a seguir.
No todas las fotografías realizadas por Clifford contienen información valiosa para la arqueología, la historia o el arte, pero algunas se centran en lugares pintorescos donde la arquitectura, más allá de los sorprendentes diseños ideados por la naturaleza, no tiene apenas presencia. No obstante, la segunda de la serie, numerada 505, nos brinda la oportunidad de contemplar la ciudad desde las peñas del Mercadillo, una modesta y escarpada ocupación geográfica de casa, hoy plenamente urbanizada, cuya fisonomía y toponimia dio nombre al barrio que abrazó y pobló sus piedras, aportándonos numerosos. Aquí vemos la fotografía, la segunda, del año 505, fotografía original, donde aparentemente vemos una vista, pero habrá que ir descubriendo poco a poco qué es lo que vemos. Aquí ya se ve mucho mejor. Vemos la disposición original, en el año 1857, de este barrio de Las Peñas, y también la presencia pues, de elementos como las ruinas del antiguo convento de los trinitarios descalzos, calzados, y más al fondo alguna vista de la ciudad donde ahora iremos desmembrando un poco el contenido de la vista. Más que haya de tanto, yo creo que podemos, en este caso, de las imágenes y de tener alguna. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta de esa agrupación, será una de las agrupaciones más primitivas del barrio de Las Peñas, donde destacan, podemos ver, algunas de ellas se conservan, pero una fisonomía muy particular de torres mirador, como podemos ver una en el centro de las casas, y otra que en ese caso sí comprobado que se conserva, que está allá en la calle Real, aparte también de las ruinas del convento de los trinitarios calzados, donde se ve la primitiva ubicación de la puerta que después fue trasladada al convento de Madre de Dios. No sé si lo veis, pero estamos justo en la calle actualmente en la calle Río, y se ve el tímpano donde se incorporaba la puerta que accedía directamente a lo que era una de las naves de la iglesia. Así también podemos saber que esa era la iglesia, aparte de que se ve la construcción a la derecha, que es el altar mayor donde se ubicaba. También se ven algunas construcciones a la izquierda de lo que sería la zona de hoy en día del Nuevo Arcón, donde vemos las construcciones industriales, tipo industrial, probablemente molinos, vías, sobre todo por los vanos abiertos, que son como secaderos, que servían para secar la piedra. Podemos ver también más en detalle, por ejemplo, en las ruinas del convento. Y en la parte posterior, aparte de empezar a ver el cerco de las murallas orientales, de las murallas de Levante, la disposición de los caminos que cruzaban, hoy en día prácticamente perdidos, todavía no se conservan. Veremos más fotografías de los caminos que atravesaban el antiguo barrio de San Miguel, también de interés arqueológico por ver el trazado urbano, porque probablemente en esta época todavía, en el año 1857, esas serían las calles originales de ese trazado, porque se utilizaban, cuando se deja de utilizar, cuando se pierde el trazado. Entonces, también alguna imagen posterior de lo que es el barrio, el arroyo de las Culebras, donde vemos todavía, si podemos ver ese surco de piedra, cómo parapetaban el propio. Después veremos fotografías donde se ven mucho mejor esos parapetos. Por este lado no se ve el CAF porque quedaría en la parte de abajo, pero sí los muros que delimitaban el arroyo de las Culebras. Y algunas construcciones, algunas se conservan, pero otras ya no, desaparecidas, las vemos aquí grisáceas, del interior o colindando con lo que eran las murallas de Levante. Y un cortijo bastante más al fondo, hoy en día muy degradado, pero que entonces todavía no estaba en bastante buen estado, conocido como el Cortijo de los Leones, que probablemente por la situación que tiene y por las referencias que tenemos en planos históricos, probablemente, no lo sé, pero tendría que ser una posición muy antigua. Allí parece ser que hubo un cortijo o hizo una villa romana en su momento. Entonces todavía otra parte de la foto que podemos acercarnos, por ejemplo, lo que actualmente sería la muralla del Carmen. Hay cosas muy curiosas, más bien anecdóticas. Vemos una, no sé si os fijáis, justo por encima de la muralla, bueno, la muralla prácticamente no existía, ¿vale? Una hilerita blanca, ¿lo veis? Son las sábanas del hospital de San Juan de Dios, puestas a secar. Justo detrás está el hospital y esa parte pertenece al hospital. Además, si la ampliáramos todavía más, se puede ampliar más, pasa que ya se perdería mucho la distancia, pero en las ropas a orearla, como se dice, oreando un tanto por detrás se empieza a ver la alcazaba, veremos más fotografías de la alcazaba, donde se ve perfectamente la torre del homenaje, todavía medio entera, la parte trasera del ayuntamiento, ya os digo, el hospital de San Juan de Dios, la ermita del Carmen, y la disposición de las murallas. Las murallas es así como se conservaban. Aquí se ve perfectamente como no existe por ningún lado, ni se ve ni tapiada, ni
tapar ni de ninguna manera la puerta de la Sijara. Yo siempre una duda que he tenido, yo no sé dónde sale esa puerta. Yo creo que se lo inventó con Zoroya, se lo tuvo que inventar porque esa puerta, después de ver fotografía histórica, no estaba. O se perdió. ¿Había una puerta? Sí, había una puerta porque tenemos documentos históricos que nos avalan que había una puerta. Pero no es que se restaurara, o como decías que estaba tapia. La referencia que hay es que estaba tapia y la levantó. ¿Dónde está la tapia? Yo no veo tapia. Tapia es bien. Más al fondo, aquí sí podemos centrarnos más en lo que era la disposición abigarrada, disposición de los torreones y murallas de la Alcazaba, de la parte baja de la Alcazaba. Esta parte es la que subía por la calle Imágenes y vemos una sucesión prácticamente sin control, tampoco podemos apreciarla con toda la calidad que debiéramos, pero bueno, demasiado que se puede apreciar, de esa disposición o de esa subida por la Alcazaba hacia arriba por lo que actualmente es la calle de Imágenes. Aquí se puede apreciar la puerta tapiada de la bubería, incluso por detrás, si vimos la iglesia del Espíritu Santo, hoy en día está desmontado el cementerio que estaba dispuesto junto a la tapia. Es que aquí se ven los nichitos, como lo veis. También se ve la Virgen de Gracia entera. Al final también se ve, aquí en esta zona, el puntero se ve, ¿no? Sí. Vale. El convento de San Francisco con una puerta que hoy en día no existe. Esa puerta se tapiaría, una puerta de acceso a la nave de la iglesia, pero por la parte del altar, y esa puerta se desmontó, se tapió o se la llevaron. Pero ahí se ve, y más es la única fotografía donde se ve. Ya después nos vamos a fotografías del año 1980, por ejemplo, y ya no está. Sí. Andy, eso que se ve a la derecha de la... bueno, a tu izquierda. A mi izquierda, a mi derecha. Parece una puerta. ¿Dónde? A la altura del minarete o del torreón el primero. Un poquito más abajo. ¿Más para abajo? Ahí a la puerta de la derecha. Esa y otra anterior. Y otra aquí un poco más abajo, sí, un poquito más abajo. Esa y la anterior. Es un antepecho. Es un antepecho de murallas. Y la que está por delante, un poquito más abajo. ¿No parece? No, es una roca, es que no es una puerta, es una roca. No, es una piedra. Donde tengo el puntero, Sí. es una piedra. Es una piedra. Ah. Es una piedra. Es una piedra. Lo que sí se ve, para que es que es difícil de ver, pero lo que indica es la torre del predicatorio. Totalmente ajena a todo el control. Fíjate dónde está. Una calidad de la imagen espectacular. Esta que está sacada de un cristal original. Espectacular, tío. Bien, otra de las fotografías de Clifford. En este caso se ha sacado de papel y ya la calidad no es la misma. Eso también lo tengo que indicar, hombre, para que también sepamos cuando hablamos de fotografía histórica. Las originales, no tenemos tantas y no se conocen tantas, de las placas de cristal, la calidad es infinitamente superior a una original de papel. Esto es un original de papel, escaneado de un original de papel, pero ya la calidad no tiene que ver. Aquí lo que sí vemos es una vista monumental, pero también nos ayuda a nivel arqueológico e histórico a ver la disposición más original posible de los molinos islámicos. Lo vemos aquí en la parte inferior, incluso la acequia, el corte de la acequia islámica, antes de que incluso, eso es difícil, tiene que ser esta fotografía, más adelante lo veremos, de que se construyera la casilla De Sevilla. de Sevillana, pero está construida antes de Sevillana, en el año 1970-80 ya está. Ya se conocía la casilla, esa ya estaba en su presencia. O esta, que es mucho más impactante a la hora de ver los molinos, donde casi podemos contar con dos aviones, ¿no? También es importante a la hora de ver la puerta que se ponía en el fondo del Tajo y la disposición de caz en caz de esa acequia islámica que vemos cortada en el perfil del Tajo. Por aquí entraba el agua, llegaba al primer molino, que es el más alto, y de ahí, de caz a caz, hasta un total de 17 molinos que se llegaron a contar en esa zona. Más para abajo había más, pero 17. Podemos hacer como con los contados, pero vamos, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la imagen se ven 12, pero algunos se metían un poco más hacia adentro. En un plano histórico que hay se cuentan 17. Está con sus nombres, ¿no? Se puede identificar, a ver esta fotografía, todos los molinos de aquí lo podemos ver más cerca, vemos perfectamente los caz, el caz de los molinos, por las partes bajas, donde pasaba el agua de uno a otro, multitud de piedras cilíndricas, casi todas serían del siglo XVII, porque son ese tipo de piedra de molino, y la disposición tan singular que se disponía. Algunos de estos se perdieron, la
serie de derrumbe del año 1917 fueron los de las partes bajas. La parte baja fue donde cayó el derrumbe. Aparte, ya a finales del siglo XIX, más adelante vamos a ver una fotografía muy singular, se empiezan a transformar, porque algunos de estos molinos, uno por ejemplo, el que veremos la fotografía más adelante, que nos da tiempo, no sé cómo vamos de tiempo, pero mal, como siempre, se convierte en fábrica de electricidad, entonces se modifica. Otra de las fotografías de Clifford, todas estas son de 1957. Esta de los molinos, pero desde arriba, ¿no? Y la calidad también varía, son originales en papel. Vamos a pasar un poco más adelante. Esta es la última de la serie, de la serie de Clifford, que es otra vista, sacada desde, en este caso, desde el fondo. Donde se ven las puertas, los molinos, y ya se ven algunos de los molinos bajos, como se disponen. Todas estas fotografías, teniendo los originales, los ampliamos, poseen detalles pues, bastante llamativos. Después de Clifford ya tenemos que irnos al año entre 1965 y el año 1971 para encontrarnos otros fotógrafos de estos extranjeros que visitan España. En este caso es el inglés, afincado en Gibraltar. Este hombre tenía una tienda en Gibraltar de fotografía, la puso allí, una de las primeras que existían, que fue John Hollingworth Mann. A este hombre le encargó la empresa George Washington Wilson & Co., una de las empresas de producción y edición de fotografía más importantes de todo el siglo XIX, una colección compuesta por 305 fotografías realizadas según el conocimiento del pabellón húmedo, que contenía un total de 141 tomas efectuadas en Marruecos, 68 en Gibraltar, 6 en Ceuta y 90 en Andalucía. De ellas, dos en Roma. Una de ellas, esta. Una vista panorámica, que de lo que se trataba, de mostrar los diferentes paisajes que se encontraban, pero nosotros, que tenemos una buena imagen de cara al interés arqueológico que suscitan, pues podemos analizar. En este caso, viendo la ciudad, el corte de la ciudad. Algunas de las cosas que se aprecian, vamos a verlas de más en profundidad. Por ejemplo, la Alcazaba. Un corte de la ciudad. Tenemos otra de mucha mejor calidad, pero esta, anterior también en fecha, es la única que nos lo muestra desde ese perfil. ¿No? Del perfil en este caso sería suroeste, una cosa así, ¿no? También, aunque esto ya se reconstruyó, la primitiva disposición de la torre puerta del viento, incluso parece con sus saeteras arriba. ¿No? Se ven, yo creo que se ven bastante claras. Hay tres, esto mechinar no puede ser, esto es muy grande, estos son saeteras o ventanucos, dentro de que también era una torre de defensa, no solo una puerta de acceso, sino que también tenía un torreón de defensa. Una curiosidad de esta foto, la fotografía de Ronda, pero le puso Jimena. Sin embargo, veo una vista de Jimena y le puso Ronda. Estos son los originales, ¿ven? La segunda fotografía tiene menos interés arqueológico, pero quería ponerla, en este caso, una vista paisajística de Ronda tomada desde la Alameda. Muy gracioso porque lo pone from Alameda. The Distant Mountain, las montañas distantes, España, from Alameda. No pone Ronda. De hecho, la gente que investiga sobre esta fotografía ha encontrado la otra, pero esta no, porque no se la ha visto toda. Hay que tener un poquito de paciencia, verse las 1500 fotografías que hay en el archivo de la Universidad de Aberdeen, que es donde se encuentran estas fotografías, y descubrí que una de ellas de Ronda, aunque ponga From the Mountains, from the Mountain, Bien, otro fotógrafo muy interesante de esta época, un médico termalista sueco, que es que esto es muy llamativo porque la gente le hace mucha gracia. De esto ya he escrito algo, no lo habéis leído, que le da en el año 1978, el hombre se casa con la viuda de un tío de una fábrica de cerillas, una viuda joven y potente. Y en el año 1978 se le ocurre al hombre irse de luna de miel, entre uno de los sitios que se va a España y se viene a Ronda a hacer fotos. Un sueco casado en una anuncia, en el año 1978 se viene con una cámara a Ronda a hacer fotografía. Y fotografía, por ejemplo, los molinos, otra vez el interés, el foco de atención se centra en los molinos y la disposición, ya no solo de los molinos, sino la disposición urbanística en torno a los molinos, que es curiosísima porque es una adaptación al terreno, es un ejemplo bestial de un urbanismo organicista, de los que se encuentran pocos en el mundo, diría yo. Rescatable a todo desde todo el punto de vista, en este caso desde el punto de vista urbanístico, artístico urbanístico. O la vista de los molinos, en este caso viendo la bajada original del camino de los molinos, cuando las zarzas y las piedras no se lo habían comido. Vemos en la fotografía de la derecha esa bajada limpia, sinuosa y un tanto virtuosa de los molinos. Estos son de 1878.
Una de las cosas que hizo ese hombre cuando vino a Ronda con su señora esposa recién casada, pues se vino y hizo una fotografía en una de las puertas de los baños árabes. Quizás de las primeras fotografías que se conozcan de los baños árabes. Parece que es el paso, está bastante transformado, pero el paso de una sala, de la sala templada caliente. Otro fotógrafo, vamos a ver, en este caso Richard King. Este es un fotógrafo de los principales, se le llama Richard King de Derby, pues se formó en la escuela de Derby y uno de los fotógrafos principales de este condado dentro de la historia de la fotografía en Inglaterra. Y este hombre le da por venir a España, no sabemos muy bien cómo ni cuándo, no hemos encontrado referencia a este viaje, pero el caso es que firma la foto, y le puso King, hemos comprobado la firma, y es su firma, esta fotografía es de William o Richard, no voy a decir Richard King. Nacido en Bernardine, Londres, en el año 1925 y muerto en Derby en el año 1894. La fotografía, que la podemos datar sobre el año 1870, por la técnica y demás, ¿no? Lo que vemos es una vista de la Ruina del Alcazaba. Aparte de aquí de la Ruina del Alcazaba, que veremos después, a continuación, nos interesa ver estos edificios, hoy en día desaparecidos, que son las dos calles que se disponían en lo que hoy en día es la entrada al parque. Todo el mundo conoce el Parque del Castillo, eso eran dos calles. En medio, en el jardín, había una manzana de casa y surgían dos calles. Esa manzana entera la compró la duquesa de la marquesa de Montezuma cuando levantó el colegio, a cambio de dos casas en la calle Escalona. Yo creo que esas dos casas son justo las dos que están al lado de la escalera, que se sumaron al ayuntamiento. Esas casas pertenecían a la marquesa de Montezuma y las cambió a cambio de que el ayuntamiento le cediera esa manzana de casa, que ya estaba en ruina, y la incorporara al colegio. Entonces, salió la terapia hoy en día que se ve por ahí. Ahí vemos, esta es una de las pocas fotografías donde se ve esos edificios un en pie conformando dos calles hoy en día ya perdidas. Aunque las calles sí, lo que son el trazado sí está, pero la manzana pues, se perdió. Y los nombres eran calle Zapatería, la otra no me acuerdo. El Castillo, ¿no? Había una que era el calle del Castillo. Pero en los planos originales del Carnicería. Del año 1800, Carnicería estaba en la plaza. En la plaza ya, sí. Esta era una zapatería y la otra me queda calle Las Monjas o calle de Monjas, refiriéndose al convento de la Caliza que estaba una seguro era zapatería. O sea, zapatería porque las calles entonces, como se sonaba ahí, pero se agrupaban por nombre por oficio. Calle Zapatería era porque allí había zapatero, la calle Carnicería, calle de Cero, que ya todavía existe. La otra fotografía muy impactante de la ruina del Alcazaba, la colocación o celebración de la primera piedra del colegio del Castillo. En este caso, no voy a aburrir con datos, pero ahí está hasta el obispo, se sabe quién es el obispo, ahí está abajo, está el obispo poniendo la primera piedra, el obispo, y se puede saber hasta la calidad de la foto, se puede saber hasta la hora. Si el reloj estaba bien, o sea, yo no sé si el reloj estaba bien, pero se puede llegar a ver. Y también se ven partes de esa ruina, ya menos, porque esta fotografía es justo de la primera piedra, es decir, el año 1897. ¿No? Pero sí nos podemos hacer una idea de la disposición de la ruina del castillo. Vamos a pasar a otro de los grandes fotógrafos, en este caso yo creo que casi el principal fotógrafo del 19, hablando de Ronda y casi de media España. Este es Jean Loguet, no sé si lo sabéis, pero bueno, este montó una verdadera empresa de fotografía. Este fotografió desde la armadura de la Almería Real, los museos, los libros, puso fotos por todos lados. Además, yo era un poco porque hoy en día muchas han quedado con su nombre, fotografía de Jean Loguet y compañía, Madrid. Pero eso es discutible. Es muy discutible. De hecho, ahora vamos a ver una en concreto que siempre ha sido de Jean Loguet, de Ronda, muy conocida, muy buena calidad, por lo cual vamos a ver detalles que no hemos visto nunca, pero que hemos descubierto a través de un original de la Spanish Society, que en verdad era de un fotógrafo sevillano llamado Andrés Rodríguez. Nos hemos tirado una pila de años desde que se sabe de la historia de la fotografía en España, como que esas fotografías son de Jean Loguet, hasta que hemos encontrado un original, una placa de cristal original firmada por Andrés Rodríguez, Sevilla. Y es una de las fotografías de Ronda. Este hombre lo que hacía era comprarlas y él las comercializaba. En que tampoco estamos seguros si Loguet, o sea que hasta que no encontremos una autoría que desmienta la de Loguet, tenemos que son fotos de tal. En este caso, una fotografía tomada de prácticamente la torre del Purgatorio, donde vemos esa parte que nos sirve mucho también a la hora del urbanismo y centrarnos sobre todo en esta, a mí por lo menos me interesa el pliego, el cordel de muralla, el nombre no exactamente es el cordel de muralla, pero bueno, la parte de muralla que bajaba desde la Alcazaba hacia cerrar por lo que sería la muralla de la Puerta de Agua. Aquí se ven íntegras prácticamente. Todas las fotografías de Loguet se pueden fechar entre el año 1875,
1885, que es cuando la comercializa. Porque las primeras, en el primer catálogo del año 1867, ahí sí le hemos puesto la trampa, sí tenía 6 fotografías de Ronda, pero resulta que eran fotografías que le había comprado a través de los emisarios de Ferrer Solier y son las fotos de Clifford, que también la había comprado. Este compraba fotos y las comercializaba, porque al fin y al cabo su negocio era comercializar fotografías. Aquí podemos verlo más en detalle. Una fotografía donde se ve la Alcazaba de forma casi frontal, ¿no?, de lo que sería la visión del barrio de San Francisco, con ese lienzo de muralla bajando de lo que era la Alcazaba hasta cerrar la zona de estructura del castillo. ¿No? La torre del homenaje se aprecia bastante bien, algunos lienzos. No lástima, porque eso lo queda mucha lástima, pero... Otra vista tomada desde un lugar que hoy día se conoce como el Olivar del Mango, creo, por lo menos históricamente se lo conocía como el Olivar del Mango, unas peñas que están en la zona del barrio de San Francisco, donde vemos también, otra vez, nuevamente las murallas, nuevas vistas de la Alcazaba. Aquí se aprecia todavía mejor el cementerio pegado en la parte trasera y lateral de la iglesia del Espíritu Santo, y nuevamente todos esos detalles de la casa. Todas estas fotografías, repito, son de Loven. Aquí la vemos más en detalle. También vemos en primer plano lo que se ve en la nave de la ermita de la Virgen de Gracia, todavía en buen estado. Pasa así. Esta es otra de las más famosas de Loven, donde vemos la sucesión de murallas. Estas fotografías se quedó reproducidas en bastantes ocasiones. Una lástima que uno de los intentos de estos estudios por mi parte es intentar erradicar una costumbre que lo hemos tenido desde hace mucho tiempo, de tratar todas estas fotografías sin autoría, sin ponerlas en valor, sin saber de quién son, sin ponerle un año, fallando en todo tipo de fallos, que lo que hacen es depreciar una riqueza que tenemos a nivel particular artístico en nuestra ciudad, que es que prácticamente un 75%, diría, de los principales fotógrafos importantes de la segunda, digamos así, del último tercio del 19, principios del 20, han pasado por Ronda. Y han reproducido muchas veces estas fotografías, pero no saben, sin poner su autor, sin poner su año, su procedencia, etc. En este caso es una vista totalmente frontal de la parte de Levante, de la parte oriental de la Ronda, donde vemos esa sucesión de murallas, también los caminos del barrio de San Miguel, la Alcazaba, la parte trasera de los Picios de San Juan de Dios, el antiguo Real Hospital de Santa Bárbara, la Ciudad del Carmen, etc. Pero podemos verlo más en detalle. En este caso nos vamos a centrar en las murallas. Aquí, por ejemplo, se ve esa zona donde supuestamente estaban esas puertas, que se ve que son piedras de rumbo. Otra vez volvemos a ver dónde estaban. Las puertas estarían por el otro lateral. En este caso lo que sí vemos es el camino. En este caso sería uno de los principales pegado a la muralla del barrio. Sería el camino alto del barrio de San Miguel, y perfectamente dispuesto sobre el barrio, sobre una especie de techos de piedra, que lo que hacían era elevar, sería una especie de urbanismo escalonado. Si uno se empieza a ver esta foto, sería una especie de urbanismo escalonado también en el barrio, porque vemos el antepecho de arriba, el camino de arriba, y abajo otro que cerraría por la parte de abajo. Y las murallas, prácticamente las murallas, lo que se ve aquí sí se ha conservado, prácticamente sí se ha conservado. Una foto más en detalle de la zona de la Alcazaba. Aquí lo que no se parece muy bien, porque lo que vemos es una asociación superpuesta ya en un plano profundo, en el cual los lienzos de las murallas se pegan unos a otros, por lo cual nos vemos que sería muy interesante ver la asociación de calles o rondas que hubiera dentro, rondas de paso de muralla, no rondas de la ciudad, ¿no?, entre los diferentes pasos de la muralla. Pero sí podemos ver las almenas, torres, cuando todavía la Alcazaba se conservaba prácticamente, bueno, semi-derruida, pero bueno, mucho más de lo que hoy día. Aquí sí podemos ver un detalle de esas murallas de Levante, no sé hasta qué parte, pero por lo menos la dirección. Aquí sí parece, este muro yo no sé si se conserva. El de al lado seguro, pues eso es la zona del Clemente. Pero este de aquí, Ese de ahí tengo dudas. aquí sí podemos ver, me hacía, tenía interés en poner lo que se ve la puerta de la judería. Y por detrás sí se ve un poco el camino, vemos que hay una especie de ciprés. Y aquí hay un torreón que es el que está justo en la esquina. No da tiempo, vamos a empezar a ver más rápido. Y aquí esos muros que os refería de la radio de las Culebras, cuando todavía se veían. Aquí se ven bastante bien. Muros de cierre, yo creo que para evitar deslizamientos de terreno y también para evitar inundaciones de río. Pero los muros, no sé de qué época serán, pero probablemente islámicos seguro.
Fotografía muy llamativa de Lorén, en este caso Las Tres Cascadas, se titula esta fotografía, la tituló Lorén Las Tres Cascadas, donde volvemos a ver un interesante vista de los molinos, en este caso con una calidad donde se ve el agua pasando por el caz de los molinos, en este caso dos cazes de los molinos, de cara a una historia, en este caso no arqueológica, pero entre arqueológica y antropológica, de la función y evolución histórica de los molinos, pues son fotografías de un interés documental, creo que bastante llamativo. Se ven los molinos, pequeñas huertecitas puestas al lado, la conducción por donde iba. ¿De dónde está la sacada eso? Desde la Puerta del Cristo, ¿no? Más o menos. Yo hay veces que lo he intentado ver, pero fotos, bueno, y hay otras que no tienen. Hay una en concreto de Kurman, del primero, de Charles Clifford, no la he puesto, porque no es un elemento ni documental ni arqueológico, pero es una foto de una cascada que yo no sé dónde se puso el tío. Vamos, una foto bellísima desde el punto de vista artístico, porque se sale de lo normal, porque es una foto de una cascada en la naturaleza solamente, y eso en el año 1957 lo hacía Charles Clifford, no lo hacía otro. Por eso fue, y es uno de los fotógrafos más importantes del siglo XIX a nivel europeo. Pero las posturas donde se subían con los equipos que manejaban es digna de admiración. Es que los equipos eran equipos súper pesados, y tú te tenías que quedar ahí media hora para sacar una foto con una luz. Hombre, si vemos el original, aquí lo vemos, pero la luminosidad que tiene esta fotografía, de que esto indica que he trabajado a ti, con las fotografías digitales que tenemos hoy en día, cuando nos ponemos que son fotografías al acordeón, sobre placas de cristal, es el tipo de muro, bastante llamativo. Esta de las huertas y los molinos, donde aquí sí hay dos elementos patrimoniales a tener en cuenta. Las murallas que acabamos de restaurar, para que las veáis, que se acaban de restaurar. Que estaban ahí antes. Que estaban ahí, pero cubiertas de zarza, pero ahí estaban, ahí lo vemos, incluso hay más de lo que está arreglado. Tenéis que tener más para allá, este tenía el pequeño, ¿vale? Y lo otro es un baluarte defensivo, conocido en el año 1912, en un plano que hay, se conoce como el Escorial de Francisco... De Don Juan de Rivera. De Don Juan de Rivera. Es que pone de Don Juan de Rivera. El Escorial de Don Juan de Rivera, que al fin y al cabo era un baluarte defensivo que defendía la zona de la subida de los molinos, era parte de las construcciones defensivas de Ronda, y en este caso todavía lo vemos ahí encajado antes de que sobre el año 1920 la familia Marto hiciera la casa que conocemos como la Torre, la casa de la Torre. Esta otra fotografía muy conocida de Ronda, bellísima, pero que encima tenemos una buena calidad. En este caso, esta en concreto es la que todo el mundo dice que es de Lorén, pero es de Andrés Lorén. ¿Vale? No tengo la fotografía original, bueno, tampoco, pero no es de la misma calidad, porque lo que tengo es una que me mandaron de Spanish City, pero no es de la calidad de esta, por eso no he traído traerla. Pero vamos, tiene un falcón negro abajo grande que pone A. Rodríguez Celito. Más claro, A. ¿Vale? Bien, aquí lo que vemos es una fotografía tomada desde la Merced, la zona de la Merced, donde vemos la Alameda, la Plaza de Toro, la calle entonces de San Carlos Borromeo, que era conocida entonces, la zona de la ciudad. Lo primero que nos llama la atención de esta fotografía: el primitivo monumento a Vicente Espinel en su sitio, para donde se pensó. Después se lo llevaron a la fortaleza de Parcén, allí lo movieron en diferentes sitios, lo dieron un cambalache como medio de la plaza, y al final acabó dentro de lo que era el antiguo ayuntamiento, hecho piececita, y de ahí ya se perdió. Yo no sé dónde está, pero bueno. Bien, pues una de las cosas que llama la atención, aparte de la disposición de la Alameda, en torno al año 1870 aproximadamente, 70-75, con sus bancos, vemos las farolas, el pretil no ha cambiado, y ese monumento a Pinel que se ubicaba justo en las primeras de las terrazas. En la parte trasera, otra vez las murallas y otra visión mucho más nítida de ese baluarte de Don Juan de Rivera antes de que lo hiciera. Las murallas, la bajada a los molinos perfectamente alineada, mejor de lo que está hecho hoy en día, hecha mejor, y eso que es nueva, antes estaba mejor hecha. Por lo menos desde este punto de vista, yo la veo mejor, con sus parapetos bien dispuestas. Y una cosa que no se presta mucha atención es esto. Esto es la portada original del hospicio de los carmelitas del desierto de las Nieves del Burgo, que estaba justo en la plaza del Campillo. Y esa es la puerta. El mundo piensa que es la trasladada, que está en Mondragón, al lado. Ahí estaba la puerta. Además que ese tipo de puertas puede ser de eso y de poco más, porque es que estaba justo ahí. Entonces es que se sabe que estaba en la plaza del Campillo, justo dando enfrente, pegado a lo que era el Escorial, al baluarte.
cual aquí donde estaba esa casa hospicio para monjes del desierto carmelita de la Virgen de las Nieves, estaban en el Burgo, cuando se ponían enfermos, pues lo montaban en ronda a este hospicio, esta casa hospicio, para que se rehabilitaran y volvieran otra vez a ponerse por la tierra. Y aquí ya si nos fijamos, pues podemos buscar cada uno, buscaría el edificio que más le interesara. De ahí el interés documental, tanto histórico como arqueológico, como artístico, de este tipo de fotografía. Otro de los fotógrafos interesantes, en este caso norteamericano, este se llamaba Elias Barton Holmes. Este hombre fue famosísimo, hizo una serie de libros que se llamaban The Travelogies por todo el mundo entero, y por ronda aparece en el año 1896-97. Lo publica y en el libro hay fotografías suyas, algunas no suyas, bueno, yo las que voy a poner son suyas, hay otras de Machilicudy y otras de una mujer que lo acompañaba, y en este caso podemos ver una imagen de las no conocidas del mercado que se situaba justo en este edificio, en el patio que está abajo. Una fotografía de interés, en este caso artístico no tanto, porque los elementos prácticamente se conservan de este patio, pero sí a la hora de decir un interés histórico, incluso antropológico, una fotografía bastante interesante. Los tenderetes que se ponían en el Puente Nuevo, pues no había sitio. El mercado que se estableció en el convento en el año 1851, que es cuando se abre, se quedó chico nada más ponerlo. Entonces todavía seguían, y justamente lo hicieron para quitar los tenderetes del Puente Nuevo y de la Plaza España actual. Pero nada más hecho los 3 meses ya estaban los tenderetes de fuera porque no se entraba. Por lo cual hubo que volver a recurrir a esos tenderetes. Y aquí se ve muy bien pues, la disposición de esas terrazas, hoy día que se tapa, cómo se articulaban, y el arranque del puente que se derrumbó antes de hacer el puente nuevo, el de Camacho y el puente nuevo antes del nuevo, que se cayó en el año 1751. También del señor Barton Holmes, otra vez volvemos a ver, en este caso completa, de la que es la muralla del Albacar, la muralla del Albacar y la Puerta del Viento, con estos dos personajes aquí abajo. Vemos como la fotografía histórica que se trata de Ronda no tiene un contenido puramente arqueológico, tiene un contenido histórico y que se basa en lo monumental, lo pintoresco, en este caso lo costumbrista, también a través de la incorporación de, en este caso él mismo habla en el libro que el de la izquierda, que es un hombre argimellano, es el guía que utiliza en el Ronda, un guía local que esto le va por todos lados, pero le quise hacer una foto al hombre y lo hace. De nivel puramente antropológico, cómo se disponían esos tenderetes, y para que veáis la vestimenta. Esto lo traigo para los amantes de la ronda romántica. Esto es para los amantes de la ronda romántica. Esta es una fotografía de finales del 19, ambientación de la ronda romántica, y esta es la ropa de las mujeres en la ronda romántica. Nada que igual que la casa. ¿Vale? No, pero simplemente una notación. Me gusta destacar de vez en cuando, pero para evitar suspicacia histórica, ¿vale? Dentro del punto de vista histórico, si queremos conocer las vestimentas diarias de las mujeres de la ronda del siglo, de finales del siglo XIX, en este caso, esta es una mujer mayor, esta no será tan mayor, pero esta es una niña. Así, las niñas vestían como verdaderamente adultas, pues una niña de 12, 13 años, pues más o menos, ¿no? Y los hombres, pues con sus chaquetas, sus sombreros, siempre mucho más elegantes, esos burros pasando. Al fondo vemos una novedad dentro de la moda de la época, que es una falda a cuadros, una cosa novedosa, cuando normalmente solían ser negras talares hasta los tobillos. Como se titula en el libro, 2 pollos rondeños. Es como lo dicen, son 2 pollos rondeños, porque según el dicho, en Ronda los hombres hasta los 80 son pollones, pero referido al pollo animal de carne, ¿vale? Entonces, este hombre también le interesaba mucho lo que era la vestimenta local, y para que veamos cómo también, aparte de esos hombres que veíamos de traje, o justo el que se ve detrás, con un sombrero mucho más a la moda europea, cómo todavía en Ronda a finales del XIX se basculaba entre la vestimenta mucho más a la moda, de corte europeo, y una cosa mucho más tradicional, costumbrista, con hombres con sus jatites, sus polainas y todo el chambergaje de un atuendo costumbrista de corte romántico, ¿no? Lo que se ve a la izquierda, en la foto de la izquierda, detrás, la primitiva iglesia de Socorro, ¿vale? Con su torre, antes incluso de la reforma que le hizo la duquesa de Carmen Abela, perdón, a principios del siglo XX, que le embelleció la fachada, cambió la decoración de la torre. Esta es la una fotografía interesante de este Barton Holmes, tomada desde el balcón que conoce bien aquí nuestro mi anfitrión, donde se ve un detalle muy curioso de eso. Los matacanes, eso como en su sitio.
Ajá. en principio. Ajá. Pero ahora están por allí dispersos por los suelos, Sí, sí, sí. pero el matacán figurativo, en este caso antropomorfo, otro zoomorfo, no se disponía. Y la primitiva disposición de los jardines, también nos demos cuenta, como los jardines históricos, como los frontales históricos, como nosotros nos vemos, porque yo veo ahí poco. Sí. Se ve, ¿no? Aparte que también es muy interesante la disposición urbanística del barrio San Francisco, desde el que tenemos desde aquí una visión bastante privilegiada. Dentro de los fotógrafos también hay algunos que pasaron temporalmente por Ronda, en este caso un fotógrafo de origen francés, Pedro Richarte, que a finales del 19, principios del 20 pasa por Ronda. En este caso es una fotografía mucho más común, un Puente Nuevo, donde sí se ve ya esa casa, efectivamente, la caseta de agua, y después pasa a fotografías como esta, donde vemos algunos detalles, como ya es la de San Miguel, el arco de Felipe V, y muy poquito, pero lo que era la puerta de la puerta. Ahora la vamos a ver, por lo menos hasta ahí ya llega, ¿vale? Para que veamos la puerta de la puerta, ¿vale? Otra fotografía de Richarte muy interesante, esta es muy interesante, por ejemplo, la calle Imágenes, a finales del siglo XIX, cuando se conservaban el Torreón. El Torreón este a mí me parece maravilloso. De existir hoy sería una subida y una entrada en Ronda, pues imaginaros cuando esas murallas estuvieran levantadas, aquí vemos, nos podemos aproximar a esa impresión, cómo sería el paso, o cómo lo verían, por ejemplo, en su época Fernando Católico, con todo eso levantado. Aquí no entra nadie, aquí entramos de alguna manera, o aquí no hay manera de entrar, dado el nivel tan alto de fortificación que tenía la ciudad. Lo vemos perfectamente, incluso la propia disposición de las murallas, son murallas escalonadas que van teniendo una serie de escalonamientos, más anchas por la base, mucho más estrechas hacia arriba, algo que también impedía a la hora de repararla, estaban en una estructura defensiva hecha para que los impactos no causen tanto daño, pues hace más ancha por debajo, más por arriba, siempre la teniendo la base. Y va reparando la propia piedra, pero no termina de reparar. Aquí vemos un detalle de esta fotografía, donde vemos perfectamente cómo, y hoy en día no se aprecia tanto, pero quizás debería insistir en la puesta en valor de esa zona, como justo el apoyo de la calle Imágenes por la parte de la derecha, donde está ahora el mirador por la reja, es una muralla. Pasa que parece que es que lo hemos hecho nuevo por el remate que se le ha dado de los balcones, parece que hemos hecho un mirador, pero es que justo la calle es la muralla, está justo al lado. Estamos pasando, cuando estamos por la acera, subimos por la muralla, lo vemos perfectamente cómo se conserva, incluso al fondo. Yo no sé si se conserva justo esta esquina, se ve que es una torre, hasta que se ha dejado a ras de. Otro fotógrafo, Garzón, en este caso son otra vez fotografías del convento de Santo Domingo, pero del patio que no existe. En este caso un patio abierto, porticado, que situaba justo en lateral. Donde ahora está el mirador, la de Vuela, es donde estaba desde 2 puntos de vista. Garzón también nos ofreció vistas de las murallas. Aquí se ven perfectamente esos muros de bajada y de cómo protegían los caminos históricos, las calles históricas del barrio de San Miguel. El patio primitivo del Parque Mondragón. Todavía estamos a finales del 19 o un principio del 20. Garzón, las fotografías de Garzón se pueden datar, las de Ronda, entre 1885 y 1900, porque además tiene varias tandas, porque en una, por ejemplo, de los Molinos aparece ya la fábrica de electricidad de San Miguel y en otras anteriores no. O también una muy célebre de la plaza de Duquesa de Parcén, donde vemos ya trasladado el monumento Spinel que antes estaba trasladado. Esos son los elementos que tenemos que ir jugando a la hora de datar fotografía histórica con los elementos, ¿no?, de la propia historiografía. Tenemos la primitiva disposición de lo que era el cuartel de milicia, que después se reformó, o el primitivo ayuntamiento al fondo. Esta también dentro de Garzón tuvo la suerte, o la buscó, no lo sabemos, de captar momentos históricos. En este caso esta fotografía, que aparentemente pues, no puede ser muy histórica, captó la construcción de la fábrica de electricidad. Si la ampliáramos todavía más, es que no sé si la puedo ampliar. Vemos hasta los hombres acarreando las secciones de tubo. No sé si hay, pero es que lo mismo, no sé si se ve bien en la pantalla, pero aquí hay un personaje, aquí hay otro, este cacho negro y este otro cacho negro son las tuberías. ¿Qué pasa? Estas tuberías todavía se conservan, algunas secciones de la tubería todavía están por ahí. De hecho, las torres de caída, pues de hecho lo que hicieron fue conectar el tubo a la acequia principal, a lo que era la caseta, y irla pasando de techo en techo. Cuando tenían que apoyarse, construían una torre, tenemos aquí esta construcción de esta torre en lo alto, y pasarlas por los mismos tejados, hacia abajo. De hecho ahí se ve el tejado horadado y las tejas levantadas para meter el tubo hacia abajo para llegar al caz, y cuando no lo utilizaban, dejaban abierta la acequia y volvía a pasar el agua por los cazos. Esta fue la muerte de los molinos. La fábrica de electricidad fue la que finalmente acabó
Más tarde o más temprano, la evolución iba a romper la tradición de esos molinos, la mayoría de ellos harineros, que había en el fondo del Tajo, pero ya la fábrica de electricidad, ante la falta de agua, había un momento en que sí había agua para todos, pero ya después empezó a escasear. Miguel Osuna, otro fotógrafo, en este caso malagueño, que también se cargó de Ronda, y en este caso volvemos a ver la misma zona con la Puerta de la Puente, y es como un misterio, cada vez vemos un poquito más. Ahora ya vemos un cachito más en la Puerta de la Puente. La Puerta de la Puente estuvo en pie hasta el año 1906, eso se recoge en las actas capitulares del ayuntamiento, cómo se derrumba ante la denuncia o alarma de algunos de los pocos curtidores que quedaban en la zona, porque ya estaba el arco desplazado. Entonces no era tan común recurrir a una restauración, y lo que ocurre en el ayuntamiento es a demolerla ante el peligro de derrumbe y causar. Pero aquí ya la vemos desde el otro lateral. Esta es una fotografía postal de la casa madrileña Hauser y Mene, publicadas entre finales del 19 y principios del 20, probablemente desde 1901 pueden ser las postales. La más antigua que se conserva de esta serie es de 1901 por la fecha, ¿vale? El mapasello de 1901, así que por ahí andaremos, ¿no? Y aparentemente, si uno ve la foto general, no la aprecia mucho, pero claro, si la ve más en detalle, y vemos el detalle, aquí vemos la puerta, que era la puerta de acceso a Ronda, desde la vez que se atravesaba el puente de San Miguel, que era la conocida como Puerta de la Puente. Una puerta que hasta hace no demasiados años la gente colocaba pues arriba en el otro puente o por la zona de la Cijara, cuando en verdad tenemos estas fotografías que no las conocen. Esto por Hauser y Mene. Aquí vemos otra postal de Hauser y Mene que la toma del otro lado, pero tenemos una en concreto, esta es en detalle para que la vemos por aquí, por este lateral, pero hay una, esta, que es la única que se ve desde dentro. De hecho, incluso podemos ver o apreciar cómo se trata un arco islámico, porque aquí, la curvita esta que me hace aquí, esto es una arco de herradura. O sea, esta es la puerta islámica desde dentro. En el también se aprecia otro detalle, que era el camino que utilizaban las lavanderas para andar al Tajo, un camino hoy en día perdido porque se tapó con el perfil del puente, se tapó y ya se perdió porque allí lo que hay una arboleda tremenda, pero era un camino empedrado, habilitado como tal para bajar a lavar al río. ¿Vale? Otro fotógrafo interesante de esta época, Linares. ¿Vale? Vamos a ver pocas más y ya tenemos. Aquí es la misma prácticamente que uno de la UGM, pero tomada por Linares. Este fue un competido de Garzón que al final, como Garzón estaba en Granada, pues él terminó en Toledo. Un fotógrafo que ha pasado a la historia, sobre todo por sus fotografías toledanas y por el interés tan grande que pusieron desde la Hispanic Society en Nueva York por conservar todo el archivo fotográfico de Abelardo Linares, que es donde prácticamente todo. Y esta que es la bajada, lo que sería por el camino del Molino de Alarcón, donde vemos todavía la fábrica. Esto es una fábrica de Burkino, hoy en día muy degradada, aunque todavía parte de la construcción se conserva, y otra vez la vista superior hacia arriba, por donde estaría la puerta, la mítica puerta de la Cijara. Aquí tenemos un detalle de esta construcción, hoy en día ya digo, muy degradada, pero con su puerta original y su construcción, incluso con una especie como de torre mirador en una esquina, que probablemente sería del sub-16. Y aquí la puerta, aquí es donde debería de estar la puerta de la Cijara. Yo no la veo. Es que por mucho que la he buscado, no la he visto nunca. Ni he visto fotos, pero no está. La puerta de la Cijara no está. A no ser que estuviera bajo tierra, pero yo opto porque Ponzolo ya se ve esto. Hay una leyenda sobre eso, y es que efectivamente estaba a nivel de cimiento. Pero la puerta se levantó entera, es una reproducción a escala del Arco del Cristo. ¿Del Arco del Cristo? ¿No? ¿De la Puerta del Cristo? No, del Arco del Cristo. ¿Te parece mal el Arco del Cristo? Bien, este otro de los fotógrafos, en este caso, hemos ido evolucionando de fotógrafos internacionales, fotógrafos nacionales, y ahora vamos a ver un fotógrafo local, un 19. En este caso, José de Hoyos Núñez. Este hombre también fue pintor, 19, tiene un par de cuadros en la iglesia de Socorro y algunas colecciones particulares, pero fue fotógrafo. De hecho, se sabe de su actividad fotográfica. Al principio conocíamos más que 2 fotos y después me voy encontrando unas cuantas más, por algunos detalles, por las numeraciones que utilizaba, los papeles, los sellos, algunas están selladas y por ahí. Pero se carteó, por ejemplo, con Kurman, el sueco médico sueco este que vino con la mujer de luna de miel y hace fotos. Bueno, en el Archivo Nacional de Suecia hay fotografías de José de Hoyos carteándose con Carl Kurman hablando de temas fotográficos. Esto es una fotografía tomada desde la Alameda y es la primera o la más antigua en la que vemos la primitiva disposición del balconaje de la Alameda a finales del siglo XIX.
esta es muy curiosa, por ejemplo, Juan Ferrá de Fotohablo. También hay un tipo de fotógrafo, en este caso amateur, no un fotógrafo profesional. En este caso hablamos, nada más y nada menos, digamos, uno de los grandes o de los pioneros en la historia antigua de Ronda, como fue Rafael Atienza Huerto, el Marqués de Salvatierra, en un volumen único, digamos, único. En este caso estas fotografías son cortesías, además del archivo y biblioteca de la Real Maestranza Caballera de Ronda del propio Marqués de Salvatierra. Tuvo bien ceder nuestras imágenes en un volumen que es de su propia colección particular. Y este hombre, en el libro La Munda de los Romanos y su concordancia con la ciudad de Ronda, incorporó en un volumen concreto fotografías hechas por él mismo, que también después publicó en algunos artículos en revistas de la época, y se centró en todo lo que le interesaba, pues, de cara a ese estudio. Y aquí, por ejemplo, en esta lista de las murallas de Poniente, vemos perfectamente, quizás mejor que ninguna otra, esos antepechos, esos muros de protección que tenían situados en el arroyo de las Culebras y la disposición de las murallas de Levante. Aquí sí se ven más lienzos de los que hoy en día no quedan. José María Reyes, otro de los fotógrafos locales más importantes, en este caso con fotos de los molinos, fotografías como esta del barrio de Santa Cecilia, de los de Padre Jesús de los años 40, históricamente el barrio de Santa Cecilia, que por eso es la ley de Santa Cecilia, donde hay un detallito que es la puerta original, gótica, que se abría en el lateral de la nave. Se ven más fotografías, pero esta también nos sirve a nivel urbanístico para ver la disposición primitiva de casas. Aquí, afortunadamente, muchas de ellas se conservan, otras no, muchas se conservan. Algunas otras singulares, como esta, donde vemos ese cortijo de los leones que vimos antes. Lo curioso es que aquí se le ve el patio, pórtico, mi cruzado. Patio porticado. ¿De dónde? Yo no sé si irá, yo no entraba, pero ahí hay un patio con columnas. ¿Puede cuadrar alguna cosa entonces? Te puede cuadrar, ¿no? Interesante. Y otro fotógrafo local, en este caso un pionero del fotoperiodismo en Ronda, uno de los primeros, en este caso Joaquín Ortega Durán. Este hombre nació en Montejaque, pero se crió en Ronda, acabó becado por la Junta de Estudios de Madrid, acabó en Estados Unidos, y esta es la obra de demolición en el año 1914 de los restos de la Alcazaba para abrir, anchar la vía que bajaba hacia el barrio de San Francisco y carretera de San Pedro. Esta fue otro de los grandes mochazos que le dimos a las ruinas de la Alcazaba, cuando terminaron de romper. Este hombre hizo fotografías de todo, de sociedad, de historia, de intervenciones, y tuvo la suerte de captar en este momento esta fotografía. La hemos visto en ocasiones, pero quizá no con este nivel de detalle. Por ejemplo, vemos las murallas, cómo se cerraban por la parte de abajo, dando cabida a esa ronda de murallas. Hoy en día aquí se ve la torre, incluso con las almenas. Eso es el miradorcito que está al final, ¿no? Pero todavía se entra bastante más elevado. Y también desde el otro punto de vista, marcando en concreto el sitio donde se encontraron otras fotos célebres, que es justo la que está a continuación, esas bolas de piedra que en verdad son bolines de lombarda de las tropas de Fernando Católico que se quedaron empotradas en el muro y el día aparecieron. Y el hombre tiene el detalle de marcar con una crucecita donde justamente aparecieron esas bolas. ¿Vale? Estas son fotografías originales que él mandaba a prensa que se conservan en Málaga en el archivo diario. Algunas de fotógrafos anónimos como esta, muy interesante, esta más antigua pero no sabemos de quién, ¿no? Es el baluarte original de la puerta de Almocávar, pero aquí sí se ve antes de que en el año 1980, con lo cual la foto es de antes de 1980, se abriera la calle de las imágenes. Hasta este momento los que vivían en el barrio del Espíritu Santo tenían que salir por la puerta, pero los carros resultaban muy engorrosos a la hora de pasar carros o carruajes y demás. Y referencias documentales, archivos en este caso, municipales, con las actas capitulares, de cómo ante las protestas del barrio, tanto de los de San Francisco para entrar, decidieron romper ese lienzo de muralla para colocar, para anchar la calle, que fue la que después utilizó en un momento Ponzoroya para llevarse la puerta de adelante para cerrar ese espacio. En la foto que hemos visto antes, hemos visto que esta zona está abierta. Esa es el muro original y el pilar original, que no estaba, que lo trasladaron ya en el año 1961, lo trasladaron a la izquierda, pero el pilar en verdad estaba pegado. Puertas que había bastantes más. Bueno, y algunas más, pues postales, por ejemplo, postales en este caso anónimas de autoría, pero no de edición, son postales milanesas
en este caso de principios del siglo XX, que en este caso nos muestran las ruinas del convento de San Francisco. Es prácticamente la única fotografía que se conoce de estas ruinas, y alguna que otra más. Eso tengo yo fotos a contar. ¿Fotos? Tiene una foto valiosa. Pues esta no se conoce en la postal, la que yo conocí. Y algunas otras, por ejemplo, estas son de Otto Wunderlich, un alemán, que vemos la bajada original a la mina, algunas de los baños árabes, con la derruida zona donde está la constituida del patio de Santana. Una fotografía también de Otto Wunderlich, donde a mí me llama mucho la atención este arco. Parece como una especie como de navecita o de... Y al lado hay otro, ¿no? Al lado hay como una puertecilla. No, al lado lo que se ve, esto está, lo que se ve detrás en la tapia, esto es la tapia de la ermita, de su tapia. Y el arco está aquí detrás, que ahora va en una construcción. Pero parece una especie como de semiábside, un circular, que yo no sé si demás existirá o no, y no sé qué sentido puede tener. Puede ser un arco de los dentivos para apoyar el camino. El camino, sí, sí. Pero lo veo muy profundo. Eso es duda. Yo también es poco práctico. Este tipo de investigaciones también lo que pretende es abrir nuevas investigaciones a través de este estudio de la fotografía. Vista de las cornisas del Tajo, en este caso con la primitiva distinción, donde se ve, están aquí a la izquierda, pero todavía no estaban hechos los jardines de la Duquesa de Parcén, los jardines de Forestier. Vistas del barco. Todas estas fotografías son de Otto Wunderlich. Este hombre estuvo rodando sobre los años, son fotografías entre el año 27 y el año 30, ¿no? Pero algunas son bastante interesantes. Estas son de un americano, Charles Willesey, en una publicación sobre arquitectura del sur de España, trasladó estas imágenes, donde vemos aquí lo llamativo es la disposición original de las puertas de las antiguas casas consistoriales, también cárcel. Después se trasladó a la calle Viñas, donde está hoy en día, con mármoles de acinismo, mármoles de los suelos del templo de Marte. Esta es una fotografía muy singular, la que yo también para abrir lo mismo, discusiones y posibles ubicaciones de esta. Este hombre, cuando pone la fotografía, esta pone Casa Orica. Por donde hable más puede ser un dragón. Yo no sé cómo lo ve aquí el experto y el que prácticamente vive la mitad del día ahí. Pero además se ven unos muros, hay construcciones, parece un muro, unas murallas. Y sí está hecha ronda. Ahora, ¿dónde? Casa Orica. Bueno. Esta es mucho más moderna, de Pierre Berger, un fotógrafo brasileño que estuvo sobre los años 30, pero me llama mucho la atención para que veamos cómo vamos perdiendo y cómo el nivel de interés arqueológico o artístico de una fotografía, no hace falta que nos vayamos a una fotografía del siglo XIX, hemos perdido muchos elementos de interés artístico en nuestra ciudad no hace tanto tiempo, como por ejemplo son los cierros originales que cerraban esta conocida casa de Rondeña. Cierros además públicos porque son cierros. Esa es mi casa. ¿Sí? La del cierro cerrado. Ya, pero cuando era la casa ya no estaban los cierros. Yo no estaba ahí entonces. No, me acuerdo yo que no estaba. Los cierros y se alineaban. Esa. Para que veamos cómo también el interés de esta fotografía. Incluso si se Cierros pudiera todavía recuperar algún día este tipo de cierros, por ejemplo. Son curiosos porque casi todos los cierros en pollo que hay en Ronda son rectangulares, mientras que estos son semicirculares, son muy singulares. Yo son los únicos que he visto en semicírculo. Que además se corresponde perfectamente con los balcones de arriba que también tienen un cierre. Esa es del 1793. La casa sí. La fotografía es del año 33-34. Pues por supuesto, pero la casa no. Fotografías que también tienen algunas de fotógrafos rondeños, como por ejemplo Miguel Martín, la foto el elemento es el mismo. Esta de Miguel Osuna, del Arco de Cristo, como me he bien encontrado dentro el sentido de que se llama Arco de Cristo, que era una capillita donde se encontraba el Cristo. La fuente original de los otros elementos perdidos, la fuente original de los jardines de Forestier, la casa de Arquimoto, está desaparecida. Una fuente de alabastro desapareció. Bueno, esta es del año 20. Sí. Está hecha al año 20, pero no de un francés de Lefebvre, de finales del siglo XIX, principios del XX, donde vemos, la he querido poner para que veamos la disposición de esos caminos de los San Miguel y la altura que llegaban a tener estos muros. Para que veamos, o sea, era otra ronda más de muralla para pasar. Que tendría una rampa o algo para subir. Una foto singular de ya la zona alta de lo que es la calle Real,
con estas niñas llevando cántaros, en una foto de prensa de un periódico norteamericano del final del siglo XIX. Bueno, muy singular, esto está sacado de un pateograma, una especie de cintita, son unos negativos colores a mano, donde en la muralla que baja, del lienzo de muralla que baja hacia, yo no sé si sería una especie de garita de defensa, la casa de la... Yo espero que os haya interesado, es un tema muy vasto, muy amplio, sobre el que sigo investigando. Si todo va bien, pues se podrá haber editado. Lo que he dicho no, podrá otra cosa, lo que está aquí escrito, pero yo ya después, pues tampoco vamos a seguir con tantos criterios técnicos, pero para que veamos el interés que la fotografía histórica tiene de cara a la documentación arqueológica, patrimonial y artística de nuestra ciudad, aparte del valor intrínseco que conlleva la fotografía como una ciencia que en Ronda hemos maltratado de cara a nuestra ciudad, no dándole la importancia que tiene muchas de las fotografías de cara a su autor, su relevancia dentro de la historia general de la fotografía. Muchas gracias por escucharme y ya está.